Queridas hermanas y hermanos, en el Evangelio hemos escuchado una pregunta. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento obedecen? La respuesta la tenemos en la primera lectura en el libro de Job. ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó el universo? ¿Quién es el Señor de la creación? Dios. Por lo tanto, la respuesta sería sencilla. Aquel que iba en la barca con los discípulos no era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios. Hoy el Señor nos invita a tener fe. No tengas miedo, no temas. Es otra forma de decir, ten fe, confía. Esto lo podemos ver en varios pasajes del Evangelio en los que las circunstancias, retos o novedades pueden producir temor. Por ejemplo, el día de la Anunciación, el ángel le dijo a María: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. El día del nacimiento de Cristo, el ángel les dijo a los pastores que cuidaban sus rebaños cerca de Belén: no teman, les anuncio una gran alegría. En el lago de Genesaret, Jesús les dice a Pedro y a sus discípulos distintas frases. A Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el día de hoy les pregunta: ¿por qué tienen miedo? En el Evangelio de este domingo, Jesús cuestiona la falta de fe de sus discípulos, preguntándoles precisamente por qué tenían tanto miedo. ¿Aún no tienen fe? La escena presentada en el Evangelio es muy contrastante. Por una parte, Jesús tranquila y plácidamente dormido, pero por otra, los apóstoles llenos de miedo. Es cierto, la situación era muy crítica. Soplaba un fuerte viento, las olas estrellaban contra la barca, el agua se metía por todos lados. Por eso los discípulos despertaron a Jesús, que dormía tranquilamente en la popa, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Puede llamarnos la atención que estos que se han apartado de la muchedumbre para ir a la otra orilla y seguir a Jesús con más radicalidad, no han madurado en su fe. Ir a la otra orilla para Jesús es tener una actitud distinta, diferente a la ordinaria. Sin embargo, en los momentos difíciles, cuando hay que tener más fe, los discípulos dudan, se llenan de miedo, se les olvida que Jesús está con ellos en la barca. Y es frecuente que a nosotros nos pase igual en medio de las tormentas que cada uno vivimos. Enfermedad algunos, problemas económicos otros, falta de trabajo, conflictos familiares, discusiones con la pareja o los hijos. De hecho, hoy cada uno de nosotros podría preguntarse: ¿cuáles son los vientos que me están azotando y me impiden llegar a buen puerto? ¿Cuáles son esas tormentas que sacuden tanto nuestra barca, que nos lleva a desesperarnos y a hacer el mismo reclamo que le hicieron los apóstoles a Cristo? Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Pero ante el reclamo Jesús tiene una respuesta. En los momentos difíciles es cuando hay que tener más fe, una confianza plena de que Jesús, de una u otra manera, está con nosotros. Jesús nos enseña que lo ordinario ante el peligro, los retos o lo desconocido es tener miedo. Eso es lo ordinario. Pero hoy nos invita a vivir algo extraordinario que puede cambiar la vida: tener fe. Lo importante no es no tener miedo, sino tener fe. Todos podemos tener miedo, pero no todos nos abrimos a la fe. Es posible que no podamos eliminar el miedo, pero también sí es posible que ese miedo se pueda controlar o incluso vencer con fe. Recordemos que en la antigua Grecia, de acuerdo a la mitología, el miedo impedía reaccionar con sabiduría, adecuadamente, tomando en cuenta nuestras fortalezas, herramientas o armas. La mitología griega hablaba de un ser monstruoso llamado Medusa, del que de su cabeza surgían serpientes amenazadoras,
de tal manera que quien veía la medusa de inmediato se convertía en piedra. La lección de esa historia es que quien permite que le venza el miedo se paraliza y no puede reaccionar, actuar, enfrentar el reto. En el caso de esa mitología, el héroe Perseo confió en un escudo especial y logró destruir a la medusa, pero la historia nos da un paso más. Cuando el héroe le cortó la cabeza, surgió de aquel monstruo un caballo con alas llamado Pegaso, que le permitió a Perseo alcanzar una altura que ni siquiera se imaginaba. La enseñanza de la mitología en este punto es que cuando logramos vencer el miedo, podemos alcanzar metas maravillosas. Eso hicieron los apóstoles y también Cristo. Quien tiene miedo se convierte en piedra, quien vence el miedo se eleva. Ante la tempestad, los discípulos se llenaron de miedo, pero también ante los sufrimientos de su viacrucis y de la muerte que lo esperaba en la cruz, Jesús tuvo tanto miedo que nos dice el Evangelio que empezó a sudar sangre. Pero, ¿cómo pudieron Cristo y los apóstoles vencer al miedo? Con fe. Ante el diagnóstico de un cáncer, ante un desempleo que se prolonga, ante un negocio que se viene para abajo, ante un hijo que va de mal en peor, ante tantos problemas de la vida, los cristianos podemos tener miedo. Es natural, pero Dios nos pide que vayamos a un nivel sobrenatural. El mensaje del Evangelio de hoy no es que no tengamos miedo. El mensaje es que tengamos fe, que no dejemos de confiar en Dios aún en las peores circunstancias, porque en nuestra enfermedad, en nuestro desempleo, en nuestros apuros económicos y familiares, Dios sigue con nosotros y es capaz de decirle al viento y al mar, cállate y enmudece. Lo cual no quiere decir que Dios nos vaya a curar milagrosamente de nuestra enfermedad o a sacarnos de nuestros problemas, aunque claro, si quiere puede hacerlo. Pero ciertamente quiere decir que en nuestro corazón sobrevendrá una gran calma. Cuando hay fe, viene la calma. Y no es lo mismo enfrentar un problema, una adversidad con miedo que con confianza. Quizás por eso la imagen del Señor de la Misericordia, además de una presencia amorosa de Cristo, una presencia amable, tiene bajo la frase, yo confío en ti, porque confiar en Dios cambia la vida. Recientemente subí a mi canal de YouTube un video sobre la vida de San José, a quien se está dedicando todo este año, en donde menciono que Cristo, durante su infancia y juventud, también tuvo que enfrentar adversidades como todo niño o joven, pero que gracias a la figura paternal, fuerte y amorosa de San José, pudo vencer. Entre el niño Jesús y San José, pasó lo mismo que pasa con un padre y su hijo. Por ejemplo, si el niño va caminando solo por la calle y un perro le ladra, el niño se llena de miedo. Pero si su padre va con él, el niño confía en su padre y el miedo desaparece. Cuando un niño no sabe nadar y está en la alberca, tiene miedo. Pero si su padre está con él, desaparece el miedo y gracias a la confianza aprende a nadar. Qué maravilla que San José haya sido tan importante en el desarrollo humano de Jesús, haciendo que con su afecto, acompañamiento, guía, protección y como proveedor de lo necesario en aquella humilde casa, haya dado a Jesús la seguridad que todo padre quiere para sus hijos y alejando el miedo de aquel niño, de aquel adolescente, haya dado lugar a la confianza y fortaleza que Cristo tuvo. A propósito de esto, también hoy reconocemos la gran labor de los padres de familia que muchas veces en forma silenciosa y callada permiten que sus hijos enfrenten las tormentas de la vida. Es lamentable que en muchas partes solo se dé importancia a la labor de la madre, que por supuesto es innegable, pero es injusto
que no se reconozca también el papel del padre de familia. Qué importante es este papel que, pudiendo Dios hacer que Cristo creciera solo, acompañado de una madre soltera estupenda como lo fue María, Dios quiso que Cristo tuviera también una figura paterna. Hoy, la figura de Cristo en la barca también me recuerda a los papás. ¿Por qué? No solo por la confianza que dan en medio de la adversidad, sino por dos elementos más. ¿Pusieron atención en qué parte de la barca estaba dormido Cristo? En la popa, es decir, en la parte trasera de la embarcación, por donde tiene que soplar el viento para que la barca avance. Por eso decimos, vamos viento en popa. Esto lo podemos interpretar como la acción de Cristo en nuestra vida, que siempre nos ayuda con el soplo de su Espíritu Santo. Pero la parte que más me enternece del Evangelio y que relaciono con los padres de familia es la que he visto muchas veces cuando viajo en el metro o lo que sucede en muchas familias. ¿A qué me refiero? A Cristo dormido. Sé que la imagen del niño Dios dormido la vemos frecuentemente en el arte, en las pinturas o esculturas, porque los bebés tienen que comer y dormir para crecer, pero ¿por qué en ocasiones a los adultos nos gana el sueño? Piénsenlo un poco. ¿Por qué? ¿Por qué nos gana el sueño? Exacto, porque estamos cansados. ¿Y por qué estamos cansados? Porque estuvimos trabajando. Por eso al imaginar a Cristo cayendo rendido de sueño, entiendo que eso pasó porque había trabajado todo el día predicando, escuchando, sirviendo, atendiendo a la gente, haciéndoles sentir el amor de Dios. Qué manera tan maravillosa de sintetizar la jornada de Cristo y su divina humanidad, que mostrándolo cayendo de sueño después de la jornada. Ese sueño lo presenta como un Cristo trabajador hasta el cansancio, como el sembrador que no se cansa de sembrar la semilla o el buen pastor que no se cansa en cuidar y reunir a su rebaño. Seguramente que muchos de ustedes tienen en su hogar una imagen de Cristo que les recuerda todo esto, una imagen pintada o una escultura o una imagen impresa, pero a veces olvidamos una imagen de carne y hueso de Cristo que también podemos verla, como les decía hace un momento, en el hogar o en el metro, rendida por el sueño. Sí, la imagen de tantos papás que a veces trabajan de sol al sol y al regresar a casa les gana el sueño en el metro, en el autobús o al llegar al hogar. No son padres flojos, son padres que regresan al hogar cansados por el bien que quieren para sus hijos. Hoy los invito a que agradezcamos a Dios porque nunca nos deja solos, a confiar en Él, a confiar en Cristo, pero también a agradecer por la labor de todos los papás a quienes se les festeja hoy, porque su cansancio y su sueño son el signo y la consecuencia de su trabajo, no solo de un día, sino de la acumulación de tantas jornadas buscando el bien de sus hijos, recordándonos el amor inmenso de Dios Padre. A ellos, a los papás, Cristo les hizo un gran homenaje cuando los discípulos le dijeron, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos dirigirnos a Dios? Y Él, haciendo una relación con la labor amorosa de cada padre de familia, les contestó, cuando se dirijan a Dios, digan, Padre, lo que de una u otra manera nos hace pensar en nuestros propios padres. Que Dios bendiga a los papás vivos y difuntos. Y bueno, hasta aquí la homilía para los adultos, pero como los pequeñitos también merecen una palabra especial, para ustedes pequeñitos este cuento. Y así como ustedes tuvieron paciencia con la reflexión para los papás y adultos, ahora los adultos tendrán paciencia también para escuchar este cuento. Se llama No tengan miedo. Era una mañana ordinaria en la casa de la familia Solís cuando de pronto la casa
se comenzó a estremecer por un sismo. La pequeña Zaide se asustó y corrió de inmediato a buscar a doña Alejandra, su mamá. Le gritaba desesperadamente: «Mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo». Ella le salió al encuentro y le dijo: «No te preocupes, pronto va a pasar». Zaide se abrazó fuertemente a la pierna de su mamá y así se sintió más segura. Sin embargo, cuando el sismo aumentó de intensidad, Alejandra sintió miedo. Tomó de la mano a Zaide y caminó por el pasillo para buscar seguridad en su esposo Guillermo. Él las tomó de la mano y las llevó al patio de la casa. Ahí les dijo: «Estamos en un lugar seguro. Recuerden que la Ciudad de México es una zona sísmica. No correremos riesgos si mantenemos la calma. Todo va a estar bien». Zaide y su mamá se sintieron seguras bajo la protección afectuosa del precavido padre y esposo. Cuando el sismo terminó, entraron a la casa y se sentaron en la sala. Ahí la niña reconoció: «Me asusté mucho, pero cuando me apoyó mamá me sentí segura». Su mamá también confesó: «Yo también estaba temerosa, pero me sentí tranquila con la protección de Enrique». Zaide no imaginaba que su madre pudiera también sentir miedo. Entonces dirigió a su papá un comentario: «Papá, yo me apoyé en mamá y se me quitó el miedo. Ella se apoyó en ti y se sintió más segura, pero ¿tú sentiste temor?». Don Enrique reconoció: «Por supuesto que también tuve miedo». La niña se sorprendió por aquella respuesta. Era la primera vez que escuchaba a su padre reconocer que había tenido miedo. Entonces le dijo: «Cuando yo sentí temor, busqué a mamá y la abracé. Ella te buscó a ti y se sostuvo de tu brazo, pero a ti nadie te sostuvo. ¿Qué hiciste para vencer el miedo?». Su papá le dijo: «Simplemente confié en mi mejor amigo. Él fue quien me sostuvo». Zaide se extrañó de aquella respuesta y cuestionó: «Yo no vi a nadie cerca de ti». Guillermo continuó: «Aunque no hayas visto a nadie, mi amigo me sostuvo y me dio la confianza suficiente para sostenerlas a ustedes». La chiquilla se inquietó por la respuesta y preguntó: «¿Me estás mintiendo?». Su papá le dijo muy seriamente: «Por supuesto que no. Cuando tuve miedo confié en Dios y Él me fortaleció. No olvides que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles». Zaide guardó aquellas palabras en su corazón y aprendió a confiar en Dios en los momentos más difíciles. Con el paso de los años, descubrió que su papá no le había mentido. Ante sus amigos, comentaba constantemente la gran lección que había aprendido durante aquel sismo. Les decía: «A lo largo de la vida, tenemos que enfrentar situaciones difíciles e inesperadas que a muchas veces nos hacen sentir como el centro de un terrible sismo. Sin embargo, ante esos problemas y adversidades, tenemos dos opciones. La primera es dejarnos vencer por el miedo, paralizarnos o complicar las situaciones difíciles. La segunda opción es confiar en Dios, tomarnos de su mano, creer que las cosas pueden mejorar y con gran esperanza, sin miedo, buscar la solución». Así que hoy podemos decir que nuestra profesión de fe se podría sintetizar en decir: «Señor, yo confío en ti».